Y ahora nos vamos a ir a nuestro siguiente invitado, él es Iván Posada, que además de ser diputado por el Partido Independiente, es fundador de este partido y lleva 30 años de trabajo en la política y en trabajos de legislatura, de gobierno. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Gracias por aceptar la invitación. Decíamos que es de 33 y que desde muy chiquito ya le gustaba la política. Sí. Increíblemente para su familia, decían, ¿y a este cómo surgió esto? En realidad, en mi casa siempre fue una casa donde se habló de política. El tema político siempre estaba presente. O sea que desde ese punto de vista había ya un interés natural. Y sí, desde niño tuve interés por la política. Me gustaba incluso que me llevaran a los actos políticos, escuchar a lo que eran los candidatos. Y en toda esta trayectoria, que usted tiene una gran experiencia, empezó siendo edil, bueno, ha sido diputado durante muchos años, pero ahora ha decidido dar un paso al costado, que otras generaciones puedan tomar ese lugar, pero un costado de ser diputado, o sea, de lo que es el Parlamento, pero va a seguir trabajando en el Partido Independiente. ¿Por qué toma esta decisión de dar un paso al costado? Bueno, en primer lugar, son 30 años ininterrumpidos de diputación. Creo que las decisiones uno las debe tomar cuando está en plenitud, no esperar a realmente tener una caída desde el punto de vista de lo que deben ser los compromisos asumidos. Y me parece que era el momento para tomar una decisión y dejar la posibilidad de que en el partido hubiera competencia de cara a la diputación, cosa que se está dando y que creo que es muy bienvenida, sobre todo porque genera mayor movilidad, mayor participación de compañeras y compañeros en toda la actividad política. Perfecto. Interesante. ¿Qué le dejó la coalición multicolor? Esa coalición allá que todo el mundo decía no llega y resistió. Tuvo momentos complicados. Hubo momentos complicados. Hubo un momento, me acuerdo que cuando hubo algunas diferencias con Cabildo Abierto, algunos decían, me acuerdo que hubo la salida de Irene Moreira, ¿no? En el Ministerio de Vivienda. Eso fue un momento complicado. Claro, me acuerdo que se cita una conferencia de prensa en el Parlamento al mediodía, que iba a hablar Guido Manino de Ríos y todos decíamos se rompe la coalición, pero no se rompió, llegó hasta el final. Yo creo que fue realmente un desafío, en primer lugar, porque somos partidos distintos, con ideas distintas, que tuvimos, sí, un acuerdo, ese acuerdo que firmamos, el compromiso por el país, que resumía, en definitiva, lo que iba a ser la agenda de una gestión de gobierno. Creo que todos los partidos, en líneas generales, hemos cumplido en asumir que hasta ahí iba nuestro compromiso, pero que manteníamos totalmente nuestra identidad en todo lo que no estuviera allí. Y yo creo que la coalición ha dado una muestra de unidad a la hora de, sobre todo, la aprobación de los principales temas del país. Lo tuvo esencialmente en la primera ley, en el primer desafío, que fue en el medio de la pandemia, con la ley de urgente consideración, una ley que en realidad incluía varios proyectos, tenía una temática variada, pero que tenía aspectos bien importantes, entre otros, por ejemplo, la definición y la inclusión de la regla fiscal, por ejemplo. Y después, en los grandes temas de gobierno, yo creo que el gran desafío de este gobierno era llevar a buen puerto una reforma de las jubilaciones y pensiones, en virtud de las dificultades que había hacia adelante y el incremento que se esperaba hacia el año 2050, de un incremento de 2 puntos del Producto Interno Bruto para financiar las jubilaciones y pensiones, y creo que ese paso, que sin duda no dejo de decir que es el más trascendente de este periodo de gobierno, se cumplió y me parece que ese es un aspecto realmente muy destacable. Y en el funcionamiento, en el ámbito parlamentario, por supuesto, siempre hay divergencias, pero lo importante es que en los temas centrales se tuvo unidad de acción y eso me parece que es un aspecto que debiera ser destacado y es una forma también de presentarse en esta instancia electoral para tratar de reeditar este acuerdo
entre todos los partidos políticos que conformamos la coalición. Sí, creo que a lo largo de estos años una de las cosas que se ha destacado del Partido Independiente es esa forma de fluir y de tratar de hacer fluir a la coalición, en particular el desempeño de Pablo Mieres en el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Ha habido tantos problemas en algunos ministerios. Bueno, Pablo Mieres estuvo siempre ahí en momentos muy difíciles. También es el caso de Botero, ¿verdad? Desde un lugar bien distinto en políticas de género, que también fueron como aportes en donde no se trataba de confrontar, sino tratar de ir todos hacia el mismo lugar. Y por eso le pregunto, ¿cuáles le parece que son los grandes debe con el que se va el actual gobierno de coalición? ¿Y cuáles son los principales focos que pone el Partido Independiente de cara a la campaña? Bueno, yo creo que, a ver, me parece que más que el gobierno, yo creo que nuestro país viene de alguna manera postergando, por distintas razones, porque indudablemente eso va a requerir mayores recursos, todo el tema vinculado a la pobreza, radicada fundamentalmente en la infancia y la adolescencia. Atender ese problema de carácter social que se viene de alguna manera manifestando, yo diría ya de los años 80 ya teníamos una relación muy dispar. La pobreza en el país era una determinada, la pobreza a nivel de niños y adolescentes era el doble. Seguimos manteniendo esos patrones, hoy tenemos una pobreza a nivel general que está en el orden del 10% y la pobreza infantil está en el orden del 20%, entre 0 y 17 años. Y hablamos de promedio, porque en realidad ese promedio oculta realidades mucho peores en el departamento de Montevideo, por ejemplo, donde la última vez que se hizo una apertura entre Montevideo y el interior, Montevideo tenía indicadores del orden del 25%, y no hay ninguna razón que nos lleve a pensar de que esos factores se han corregido. Por tanto, ese indicador del 20% de pobreza a nivel infantil y adolescente está ocultando, en la medida que es un promedio, que hay mucho más en algunas partes, fundamentalmente en Montevideo, en algunos barrios de Montevideo. Nosotros pensamos que la pobreza está en ese orden, en el orden del 25%. ¿Y por qué se ha ido postergando atacar este problema? Y porque, bueno, yo creo que en realidad no ha habido una definitiva conciencia de que si queremos transformar la realidad de nuestro país, nosotros tenemos que darle, lo primero que tenemos que hacer es generar una sostenibilidad desde el punto de vista social. Aproximadamente en el Uruguay hoy hay unos 156.000 niños en condiciones de pobreza, viviendo en condiciones de pobreza, niños y adolescentes, que conviven con unas 155.000 personas mayores de 18 años. Es decir, que si tomamos todos los hogares que viven por debajo de la línea de pobreza, aproximadamente el 89% en esos hogares conviven mayores de 18 años y niños o niñas o adolescentes. Necesariamente debe enfocarse una política tendiente a modificar esa situación para dar justamente sostenibilidad social. Esa sostenibilidad social es fundamental desde el punto de vista de la formación. Los principales problemas que tenemos en materia de empleo los tenemos a nivel de los jóvenes. Y son generalmente estos jóvenes que se desarrollaron en hogares pobres, que desertaron de la educación tempranamente, los que de alguna manera componen ese núcleo de personas que explican, digamos, los niveles de desempleo a nivel de las personas, de los jóvenes. Esa realidad me parece que necesita ser transformada. El hecho de haber realizado una reforma de las jubilaciones y pensiones permite liberar recursos que hubieran sido destinados justamente a las jubilaciones y pensiones, y justamente por ahí nos parece que es el momento para tratar de comprometernos a que en el próximo periodo se reduzca la pobreza infantil y adolescente a la mitad. Ese es un desafío bien importante, me parece que está no solo planteado a nivel de la coalición, yo creo que a nivel de todo el país creo que somos los distintos partidos conscientes de que esa realidad es la que tenemos que atender, porque además
por esa situación que decíamos de convivencia de niños, niñas y adolescentes con personas mayores de 18 años, la realidad demuestra que si nosotros atendemos esa situación, también vamos a lograr reducir los niveles de pobreza a nivel general. O sea, pensar en bajar la pobreza infantil a un 10% en el próximo periodo significaría también bajar la pobreza general en un 5%. Esta es un poco el principal desafío que tenemos por delante. Le consulto, también está el tema de la seguridad arriba de la mesa. Está directamente relacionado con esto. Y hay que preocuparse. Algunos actores políticos han mostrado preocupación en el último tiempo porque dicen, esto es un tema que se debería atacar con políticas de Estado. No importa quién esté en el poder, no importa quién sea el presidente. Oposición y gobierno se deberían juntar en una misma mesa y buscar un camino en común para atacar la problemática. ¿No le da la sensación de que este tema también debería ser un tema de Estado y más allá de quién gobierne se debería seguir una línea que no se debería abandonar si cambia el Pero gobierno? Es que todos estos temas están de alguna manera interrelacionados. Usted hacía referencia al tema de la seguridad. Los problemas de seguridad, si miramos y hacemos todo un censo de la población carcelaria, bueno, lo dice el comisionado para cárceles, el comisionado parlamentario, lo que encontramos son mayoritariamente personas pobres, personas que no tuvieron posibilidades, digamos, de culminar sus estudios. Hay también niveles de personas que no tienen nada de estudio dentro de la población carcelaria, con lo cual la atención de este tema, del tema de la infancia y de la adolescencia, que comparto es un tema de Estado, debiera ser un tema de Estado, termina de alguna manera impactando en todo lo demás, inclusive en los temas de seguridad, porque esas personas que generalmente no tienen trabajo, que son los llamados niní, no trabajan, no estudian, terminan en muchos casos también en el camino de la delincuencia. Exactamente, es interesante ver en su exposición de motivos cuando usted propone hacer el Fondo Infancia, que de alguna forma se ha podido poner algo en marcha recientemente, se ha demorado, pero bueno, en el 86 usted habla de que presenta el estudio de Juan Pablo Terra y Mabel Oppenheim, que hablan de que era necesario y urgente que se atendiera a la primera infancia. Y esto lo dijeron allá en el 86 ellos, sí. Todos los años que pasaron y seguimos teniendo este problema. Si será estructural. Uruguay tuvo, por supuesto, en la crisis del 2002, un incremento importante de la pobreza. Pero el fenómeno que se daba es que siempre la pobreza a nivel infantil y adolescente era el doble de la pobreza a nivel general. O sea que, de ese punto de vista, es una constante que se ha venido dando. O sea que creo que tenemos un desafío bien importante en este sentido. A mí me parece que el hecho de que todos los partidos políticos estén hablando de estos temas hace, digamos, generar la esperanza de que realmente se asuma como una política de Estado. En la otra vereda está la eutanasia, ¿verdad? Allí se está hablando hoy en día de que, bueno, por un lado el Partido Colorado, quienes lo promueven del Partido Colorado dicen que se tendría que votar. Por otro lado, se dice que vino la orden desde el propio Poder Ejecutivo diciendo dejémoslo para después de lo que es el periodo electoral. ¿Qué opinan ustedes como partido independiente? Nosotros, este es un tema donde de alguna manera el partido entendió de que tenía que haber una libertad, pero en mi caso personal yo acompañé ese proyecto de ley en la Cámara de Diputados. Creo que es parte de las libertades que debemos tener todas las personas, y ciertamente me parece que el camino debiera, en la medida que ya tiene media sanción, debiera ser puesto a discusión en la Cámara de Senadores. Esto ya ha pasado bastante tiempo, la Cámara de Diputados lo aprobó hace ya un par de años, y sin embargo el Senado no ha digamos, asumido que tiene que haber una definición, por sí o por no, pero me parece que necesariamente debiera haber una definición en este periodo. Bien, en el final le consulto, ¿el partido independiente es de izquierda, es de derecha, es de centro? Le pregunto esto porque estamos a nada de las elecciones. Un partido de centro-izquierda. Nosotros nos hemos definido siempre como un partido socialdemócrata, como un partido que cree que el Estado debe ser
un Estado fuerte, un Estado que tiene una participación importante en los problemas del país, que es imposible pensar el desarrollo económico y social de nuestro país sin una participación del Estado. Y es bueno señalar que en este periodo de gobierno, en una instancia, yo diría, muy importante, desarrollada en la Argentina, convocada por sectores liberales argentinos, el propio presidente de la República destacó que una de las cosas bien importantes de nuestro país y por la cual se destaca el Uruguay es por tener un Estado fuerte. O sea que en ese aspecto incluso, que es un aspecto, yo diría, fundamental, existen realmente coincidencias, particularmente con el presidente de la República, en cuanto a la visión de los temas y de la importancia que tiene el Estado en la participación de la resolución de los problemas que tenemos todos los uruguayos. Bien, quedó claro. Muchísimas gracias por estos minutos, ha sido muy amable y nos volvemos a reencontrar en cualquier momento.